Todos los días un ser querido cumpleaños. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Estamos en Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. En breve, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Síguenos en todas nuestras plataformas: YouTube, Instagram, Facebook, X, Spotify, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, 70 años, sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Apoya el periodismo independiente. Puedes donar en nuestra página de internet bonitaradio.net o periodismosiglo21.com a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puedes visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Seguimos aquí. Buenos días, soy Carmen Enita Acevedo a las 8:08 de la mañana, 6 de la mañana. Hoy, lunes 20 de abril del 2026. Esta es la cuarta semana de abril, porque abril tiene 5 semanas este año. Gracias por estar. Recuerden que estamos aquí y siempre que estemos en vivo pueden aportar a nuestro proyecto a través del chat. Cuando estemos aquí más o menos trayendo las informaciones que queremos traer hoy, cubrir lo que pasó el fin de semana, algunas que se quedan del pasado viernes en Noticias con Café. Gracias por estar siempre por ahí tempranito. Vamos a hablar de Tomás Rivera Schatz y sus intereses insistiendo en querer hablar de la comunidad trans. Esta vez en dos vías, que me parece bien interesante cómo mezcla el asunto político partidista con el Partido Popular, con el comentario que hace un colega periodista insistiendo en lo que parece ser una mirada crítica en lo que se convierte la pornografía de personas trans consumida en Puerto Rico. Me parece súper importante porque no la consumen necesariamente las personas trans. Vamos a eso, vamos también a lo que dijo Peña Payano, que hasta el momento está a punto de ir preso el secretario del Departamento de Hacienda, porque a esta hora no nos han dicho si en efecto entregó la información que se venció ayer a las 10 de la mañana, que le pidió la jueza, le exigió la jueza, Cancel no, digo el nombre ya mismo. Todavía estoy bastante enfermita, gente, es increíble cómo me ha dado esto. Pero bueno, la jueza del Tribunal de San Juan que determinó que tiene que entregarle a Tomás Rivera Schatz la información de Antonio Sagardía. Importante. También lo que pasa en el Poder Judicial con la orden o la resolución de no aceptar el caso del CPI con relación a las credenciales de prensa. Y me parece importante traerlo por la disidente que trajo en una expresión sencilla, corta, del juez Luis Estrellas, a la que se unió la jueza presidenta, y como sabíamos y habíamos dicho, el juez Ángel Colón había dicho que iba a votar en favor de que se eliminara esa pretensión de la Fortaleza de Puerto Rico de querer establecer que hay que entrar a la fortaleza con una identificación de prensa que no se hizo para eso y que produce el Departamento de Estado.
Y definitivamente lo que tiene que ver con la gobernadora, el Departamento de Justicia en relación a Politank y la Universidad de Puerto Rico, que me parece que están hilando bien finito los administradores de la OPR. Siempre que hay una controversia en la OPR, quien pierde, además del país, es el gobierno de Puerto Rico. Así es que creo que se están esforzando porque haya en efecto un movimiento estudiantil que una vez más saque la cara por Puerto Rico y sobre todo por la universidad. Vamos a eso. Antes voy a ustedes, gracias por estar. Como les dije, pueden ir a este chat y pueden aportar por aquí a través del chat siempre que estemos en vivo. Por ahí llegó primero J. Jiménez. Saludos, José. Berenique, está Vivian López, está Luis Daniel Ortiz, Luz Díaz desde Winter Garden, Heidi Ramírez, Carolyn Miranda, Carmen Dávila, J. Jiménez, Edgar García. También está por ahí Marisabel, Enrique Ríos, José Ortiz. Saludos, José, si eres el mismo, desde Viejo San Juan. Iber Grajales, Milagro Fontán, Mick Bernie, Ilke Hernández, María Colón, desde la montaña siempre, Ivonne Padua, David Velázquez, ya mismo llega Yani Moreno por ahí, Rosa González, Miller Lozada, Mili Borrero, Nelson Guzmán también está por ahí, Puerto Rico Fishing Manía, Madeline Rivera, Adalberto, Tati Pérez, Irvin Maldonado, gracias por tu aportación siempre, y Rafael Texidor, gracias Rafa, J. Jiménez, San Juan Paloma, Edwin Martínez, María Pérez, Mili Borrero, Marisol, saludos Marisol, Olga Inés, Florence Ramos, saludos Florence, Crisi de Vázquez, Criselia, te envié un saludito y un abrazo, cuídate, protégete esos ojos. También está por ahí Marilyn Ramos, Edgardo Gómez, todo el mundo, Norberto Cancer, Ivette Campbell desde Aguadilla, saludos Ivette. Bueno, yo quiero empezar por el asunto de Tomás Rivera Schatz porque ayer, además de los buenos días que él siempre pone, entrando en los dimes y diretes ese que tienen en el PNP, pero me llamó la atención particularmente. El compañero Juan Costa coloca un mensaje sobre lo que es noticia, establecer que Puerto Rico es el quinto país del mundo por diferencia porcentual en consumo de pornografía protagonizada por personas transgénero. Recuérdenlo la próxima vez que la transfobia tome escena en asuntos de discusión política y pública. Eso dijo el colega. Obviamente está haciendo uso de sus redes para poner una noticia que a mí me parece que es noticia. Porque, como dije, no son las comunidades trans las que usan ese tipo de pornografía, o la ven o la consumen. Son sobre todo los hombres straight. Y en eso veo que Tomás Rivera Schatz publica ese mensaje con un mensaje de él que dice: buenas tardes, Juan Costa. Entonces, ese alegado nivel de consumo de pornografía transgénero sugiere que la población en general y el gobierno sean rehenes de esos apetitos sexuales y extrañas pretensiones. Tremenda recomendación. Creo que a los izquierdosos y a Pablo José los intimida y por eso le hacen cucas monas, a nadie más. Primero, Tomás Rivera Schatz, que esto lo coge un psicólogo especialista precisamente en lo que las personas quieren decir que no dicen, pero lo dicen explícitamente, en lo que se llama el pensamiento que trae el inconsciente. Y hace maravillas con este análisis. Me parece que dime de lo que abundas y te diré de lo que carece. Y yo no soy amiga de consumir ni hablar de usted como mucha gente lo hace en las redes, colocándolo con ropas de mujer, etcétera. Porque yo no saco del closet a nadie, porque yo creo que el closet se respeta. Y el closet es algo que la gente tiene porque esta sociedad es en efecto transfóbica, como lo es usted, y amenaza y es violenta. Y yo respeto que la gente no tenga
la capacidad necesariamente ni la fortaleza de salir del closet cuando otros quizás lo han hecho de otra manera, porque realmente a mí me parece que no es justo por la gente. Pero insistir todo el tiempo, Tomás Rivera Chatz, en que ese es el tema que usted quiere proponer, yo creo que alguien le tiene que quitar el teléfono. Porque es que lo que deja ver es todo lo contrario de lo que dice. La preocupación que tiene el fundamentalismo religioso con el tema de la comunidad trans no es otra cosa que verse en el espejo de, en efecto, tener participación de alguna manera. Y no tienen que ser personas gays. Se habla mucho del gusto. Ahí está el esposo de Naomi, de Kristi Noem. El gusto que tienen muchos hombres de vestirse de mujer. Hay hasta obras en Hollywood, obras en Nueva York, en Broadway, que tienen que ver con el tema porque hay gente, hubo hombres en el pasado, y estoy segura que ahora lo hay, que se reunían a eso. Es un fetiche más. ¿Cómo es posible que usted insista en hablar de ese tema de esa manera? Desde la fobia, porque el miedo no es otra cosa que el que lo cojan en esas. Y me parece que hay que decirlo con todas las letras, Tomás Rivera Chatz tiene un problema psicológico con ese asunto. Y la macharranería, no. Así era que los macharranes de antes, y hay unos cuentos fabulosos de las comunidades de residenciales públicos, que las comunidades de los residenciales públicos descubrían a muchos de los hombres que eran los más macharranes del barrio, del residencial, porque tenían una fascinación particular por la comunidad trans, y en uno de los lugares donde era bien visto, se apoyaba, se protegía y se respetaba a la comunidad trans, era en la comunidad cerrada de un residencial público. Y a mí me parece que Tomás Rivera Chatz debe sentarse y manejar eso de una vez y por todas, lo que sea, lo que tenga que manejar. Pero es terrible cada vez que sale. Se cree que le hace daño al compañero. Salió un colega periodista, Oscar Serrano, diciéndole apuntes desde el closet. Y el mismo Juan Costa diciendo, no es cuestión de ser rehenes, es cuestión de manejar las contradicciones. Porque es que eso es lo que se busca. Realmente que una pueda tener un análisis de que tiene una preocupación que es de él, no es de la comunidad. Y ese montón de gente, de los fundamentalistas religiosos que se pasan en esa página, están en las mismas. Después de todo, tienen un trans por dentro. Y qué chévere, yo respeto, problema de ellos. Pero wow, tenía que traerlo. Jan Peña Payano. Dios mío, este joven me dicen que es abogado y que quiere ser juez del Tribunal Supremo. Sí, como lo oyen. Por favor, no ofendan a los tiburones en el energúmeno, dice David Velázquez. Buen día desde el área este de Humacao, Nilda Cruz, hacía días que no te veía, qué bueno que estás por ahí. Jan Peña Payano, yo leí, no lo escuché, leí las manifestaciones que hizo ayer en uno de los famosos programas esos de transparencia, dicen ellos, de decir muchas mentiras en una conferencia de prensa y no dejar que nadie los interrogue. En uno de los programas de récord de la Fortaleza, decir que el secretario de Hacienda, él no sabía qué iba a hacer. Para empezar, que me parece que no debe mentir en ese sentido, porque el secretario, allí no se hace nada si la Fortaleza no trae la información a la Fortaleza y la Fortaleza decide cuál es la estrategia. Es una determinación que hace Hacienda a través de justicia y obviamente yo no tengo ninguna comunicación ni la Fortaleza sobre esa determinación de si van a cumplir o no. Justicia estará comunicando si estará cumpliendo o estará apelando a la determinación. Es una facultad que ellos tienen como partes del caso. Primero, Jan Peña Payano
debe ya tener otro jingle. Se tiene que memorizar otros talking points. Porque esa cosa de que las partes son las partes, mire, por favor, un poquito más de seriedad a la hora que se habla. Se supone que usted sea abogado, pero no tiene ningún juego de pie, ni estrategia, pero sobre todo no tiene lenguaje. Yo no me imagino una orden o una moción de este caballero como abogado. Segundo, no le mienta al país diciendo que ustedes no saben lo que va a hacer el secretario de Hacienda, porque eso se decide en Fortaleza. La gente de Fortaleza son los que deciden. ¿O usted se cree que a la gobernadora le parece tan chévere que un secretario de agencia de su administración esté preso porque no cumple con las órdenes del tribunal? Abogado, incluso puede ser desaforado por eso, porque él es abogado, aunque no es CPA, y dirige el Departamento de Hacienda. Así que yo creo que Jan Peña Payano, alguien le tiene que decir, mira muchacho, aquí, eso sí, la estrategia de Jan Peña Payano está malita y alguien la tiene que dirigir, porque la verdad es que cada vez que abre la boca este muchacho dice barbaridades. La juez Iris Cancio González. La juez Iris Cancio le dijo al secretario del Departamento de Hacienda, no te vistas que no va. Que yo creo que nosotros habíamos comentado antes que los jueces estaban teniendo incapacidad de ser estratégicos a la hora de tomar decisiones. Y yo les decía el ejemplo del caso de Ponce, una muy mala decisión, sin fundamento jurídico cuando la dio desde la sala, el juez que encontró no culpable al asesino del biólogo Roberto Viqueira, y que en el caso del CPI también la jueza, que es la misma jueza, Iris Cancio, González, había decidido en sala sin una vista, sin celebrar vista. Pues yo creo que la jueza dijo, espérate, no me cogen más. La revocó el apelativo. Ya mismo vamos a eso porque es bien interesante cómo la revoca el apelativo. Lo que nosotros dijimos aquí lo dicen los jueces del Tribunal Supremo, por lo menos. Uno de los jueces del caucus del PNP que lo hemos visto moviéndose de ese caucus para ser más jurista que PNP, Luis Estrella Martínez. Pero en el caso de el secretario de Hacienda y lo que pasó y lo que está pasando con la jueza, es que la jueza se llevó el caso para resolver como resolvió el jueves o el viernes, y resolvió ya escrito en una moción de 11 páginas que le dice, tiene que entregar, porque ahí no hay nada que sea tan confidencial como ha dicho la jurisprudencia, que son todas las informaciones que se vierten en el caso de un contribuyente. Importante, porque estamos hablando de las 480 de los contratos que tiene Antonio Sagardía con el gobierno de Puerto Rico. Y eso son fondos públicos. Y esos fondos están susceptibles al escrutinio público. La gente tiene que saber cómo es que se utiliza. Y a mí me parece que ahí es donde está la diferencia entre lo que hace la jueza Cancio González y hace el tribunal, que todavía no sabemos lo que va a hacer en este caso, si es que va a ir al apelativo o va a ir al Supremo. Y lo que ha hecho el tribunal en otros casos que tiene que ver con lo que se dirime en términos del escrutinio público de los fondos públicos. Ahí es donde para la jueza fue importante irse a justificar de una manera distinta la opinión que iba a emitir, la sentencia que iba a emitir. Y ahí es donde yo creo, como les dije, que la jueza
hace uso, para mí, de lo más importante que tiene que ver en esas decisiones que se toman de casos de opinión pública. Usted tiene que ser definitivamente cuidadoso y tener en mente que esa decisión va a ser discutida ampliamente. Y usted no puede disparar de la baqueta. Y yo creo que eso fue lo que hizo la juez Cancio. Que la revoquen, que obviamente, pues allá. Pero esa diferencia en establecer, no se trata de lo que dice ahí, de cómo obtuvo su dinero y de lo que reportó Hacienda, no. Se trata de lo que obtuvo a través de contratos públicos. Y si eso es lo que la legislatura busca, la legislatura también tiene poder de investigación. Y si está buscando precisamente cómo hacer escrutinio, escudriñar en cómo esa persona reporta lo que se gana con fondos públicos, es importante. Y fíjense que ahí hay una diferencia. Me parece que por ahí es que viene o que fue la jueza. ¿Qué va a hacer el tribunal apelativo? Ya lo hemos visto en casos como los del CPI, donde no entran los méritos y dice, no, la gobernadora tiene toda la potestad de hacer lo que quiera y pedirle a la gente que tenga identificación de prensa otorgada por el Departamento de Estado para entrar a una conferencia de prensa. Así que está interesante. Vamos ahora precisamente al caso del CPI. Yo creo que el caso del CPI es del CPI de todos aquellos que pensamos que los periodistas no deben estar en ningún lugar que se plantee que nosotros vamos a decidir quién es periodista en Puerto Rico y quién no. Para empezar, yo creo que eso es lo que hace la famosa comisión que se sienta a establecer a quién se le da identificación de prensa y a quién no. Y yo creo que en esto, yo lo he dicho otras veces, no es lo mismo que usted no identifique a fulano o a sutano como periodista, porque usted entiende que sutano y fulano no tienen la rigurosidad que merece o que se supone que tenga un periodista al hacer su trabajo. No son personas educadas, no necesariamente desde el nivel formal. No todo el mundo tiene que ir a la universidad. En Puerto Rico hubo periodistas que estudiaron humanidades, que estudiaron otras disciplinas, porque no había escuela de comunicación en Puerto Rico. No se trata de eso. Se trata de que usted distinga a los periodistas precisamente por el periodista que puede hacer la pregunta con conocimiento y que conste que todos hemos hecho malas preguntas o sencillamente no hacíamos preguntas porque no teníamos la capacidad, porque vamos creciendo en el camino. Vuelvo y repito, no se trata incluso ni de la madurez. Se trata de la rigurosidad que usted tenga, que usted lo aprendió, ya sea con un mentor, ya sea en la universidad, porque fue formalmente a estudiar, etc. No se trata de usted decir fulano no es periodista. Se trata de que el Estado tenga esa potestad. Y yo me voy a ir a un extremo quizás, pero es lo mismo que yo siempre he planteado con el asunto de la pena de muerte. El Estado no debe tener el poder de matar a nadie. El Estado, sin tener el poder de matar a nadie, persiguió independentistas en Puerto Rico, mató gente como en el Cerro Maravilla. Y sabemos dónde estamos con relación a esa historia y estamos a punto de repetirla. Porque aquí se está persiguiendo gente por su ideología, por su manera de pensar. Se carpetea, se toman fotos, se te paran carros frente a tu casa. Y lo que no se puede, para mí, aceptar es que el Estado tenga la potestad de decir fulano es periodista y fulano no es periodista. A fulano no lo vamos a dejar entrar porque no tiene la identificación
de periodista que da el Departamento de Estado donde se sientan ellos. Y que en el 2002 a alguien se le ocurrió en la administración de Sila María Calderón de sentar allí a periodistas para que entre esos periodistas también participaran de decir que fulano es periodista y fulano no es periodista. En la pasada asamblea del OPC se estableció que en uno de esos momentos en que el periodista Felipe Gómez Martínez de Guapa era parte de esa comisión, María Luisa Ferré pidió una identificación de prensa. Se supone que cuando usted solicita el carnet o la credencial de prensa, usted envía un trabajo del medio para el cual trabaja. Y que esa identificación se la dan si usted cumple con ciertos requisitos, y uno de ellos es eso. María Luisa Ferré envió un editorial del periódico. Interesante, porque los editoriales en el periódico yo sé quién los escribe, y no los escribe María Luisa Ferré. Pero bueno, ella envió un editorial. Dice Felipe que se la negaron. Yo no sé si la tiene. Yo dije que yo me atreví a apostar que la tenía. Ese es el detalle. Que el Departamento de Estado se siente a decidir que en efecto María Luisa Ferré cumple con todos los criterios para ser una periodista cuando sabemos que es la dueña del periódico El Nuevo Día. O que se siente a decir que no es periodista alguien que vaya allí con todos los galones, con la prueba de que produce contenido periodístico, se comporta como tal, no miente, no tiene demandas por difamación. Es una persona que tiene rigurosidad periodística. Puede ser que no te caiga bien, puede ser que no sea el mejor periodista del mundo, pero cumple con ciertos criterios y que el Estado tenga la potestad de decir que no lo es. Ese es el problema. Por eso, cuando el CPI va al tribunal, va porque piensa y porque sostiene que quitarle la posibilidad a un periodista de llegar a la oficina de la gobernadora, a la fortaleza, es limitar su ejercicio, porque en efecto lo que quiere hacer y por lo que está identificado es por su medio. Su medio lo identifica como periodista del CPI y siempre ha pasado en Puerto Rico, pero se inventaron y ahora la gobernadora coge pon con eso que pasó en el 2002 para decir que en efecto el Departamento de Estado puede decir quién es periodista y quién no. A eso es lo que nos oponemos. En este momento, el caso llega al tribunal y la juez Iris Cancio decide que en efecto no es violatorio de la libertad de prensa y de la Constitución lo que intenta hacer el gobierno de Puerto Rico. Amén de que están utilizando un reglamento que la ley para la cual se rige o se debe regir ese reglamento no establece que se le dé una credencial de prensa a los periodistas para entrar a edificios públicos. Esa ley era una ley de tránsito o es una ley de tránsito para el efecto de la identificación de los vehículos. Se excede el reglamento, pero el tribunal apelativo no entra en los méritos de la controversia. Va y viene en mil cosas y dice que la fortaleza tiene la capacidad para reglamentar. ¿Qué hace el Tribunal Supremo? Dice que no lo va a coger, porque el caso es que no está maduro, porque en ese expediente no hay demasiados casos como para uno decir, caramba, vamos a entrar en los méritos. A mí me parece importante cómo el juez Luis Estrella Martínez y la jueza Maite Oronoz, porque a la opinión o al comentario realmente, porque es un comentario que hace específicamente el juez Estrella Martínez, se unió la jueza presidenta, que establecen que ellos habrían acogido el recurso precisamente
por el balance de derechos que hay ahí y que se trae en esta controversia. La libertad de prensa, y les voy a leer específicamente lo que dice el comentario o la expresión del juez Estrella, vuelvo y repito, a la que se acogió la jueza presidenta, del derecho que tiene la gobernadora de hacer, déjenme leerla específicamente, de promover un ambiente de seguridad y orden en las conferencias de prensa que convoca. A mí eso no me parece del todo real desde el punto de vista de lo que plantea el juez. Pero les voy a leer básicamente la resolución que trae el juez Estrella. Bueno, la resolución, esta no es la resolución, es propiamente la resolución del tribunal, no es la de la expresión del juez, pero dice: la solicitud de orden provisional en auxilio de jurisdicción y la solicitud de cercioraris presentadas por las partes peticionadas se provee no a lugar a ambas. El juez asociado Colón Pérez emitió un voto particular disidente, que sabemos que lo había adelantado ya intimado en el momento en que el tribunal tampoco acogió el cerciorari del gobierno. Y el juez asociado Estrella Martínez emite la siguiente expresión particular a la cual se une la jueza presidenta. Considero que este es un caso idóneo para precisar conforme a derecho el balance de intereses y los contornos necesarios de la controversia que refleja una pugna entre el ejercicio de derechos constitucionales a la libertad de prensa y el interés del Estado en una intención declarada de promover un ambiente de seguridad y orden en las conferencias de prensa que convoca. A mí me preocupa, voy primero por ahí, a mí me preocupa que el juez diga seguridad y orden en las conferencias de prensa de convoca. Aquí no hay ningún asunto de seguridad. Aquí no se le planteó al tribunal que hay un problema de que la gente se va a las bufetadas, ni que los periodistas se faltan el respeto. Aquí hay un problema de la falta de respeto de la gobernadora con relación a los periodistas. Pero no es al revés. Es que no sé de dónde sale el asunto de seguridad del juez Estrella. Y sigue. Por un lado, el dictamen del foro primario carece de la especificidad necesaria para establecer un Estado de Derecho claro que evite controversias ulteriores similares entre las partes u otros periodistas. Por el otro lado, la sentencia recurrida, es decir, la del Tribunal Apelativo, del foro intermedio, no va a la médula de la controversia ni profundiza en los fundamentos aplicables a la tarea de evaluar la validez del mecanismo establecido por el Poder Ejecutivo como precondición para que la prensa logre acceso a las conferencias de prensa. Así, el saldo de las determinaciones recurridas es que no provee un remedio adecuado, completo y oportuno en la búsqueda del ecuánime equilibrio que debemos procurar quienes custodiamos la balanza de la justicia. Por esta razón, hubiese expedido el recurso de cerciorari y celebrado una vista oral para auscultar el mejor balance posible entre los derechos constitucionales y los intereses en controversia. Además, en lo inmediato, hubiese declarado al lugar la moción de solicitud de orden provisional en auxilio de jurisdicción que presentó la parte peticionaria y así hubiese paralizado en cuanto a esta los efectos de la medida adoptada por el Poder Ejecutivo hasta que se resolviera el caso en sus méritos. Es decir, que hubiera dejado sin efecto el pedido de credencial para poder entrar a las conferencias de prensa, pero sobre todo hubiera profundizado, porque no lo hizo el Tribunal Apelativo. Yo creo que es súper importante
Esa es la bofetada de los jueces del Supremo, por lo menos, del juez Luis Estrella y la jueza presidenta, a los 3 jueces del apelativo, que lo que hicieron fue adoptar la posición del Estado y de Ramón Rosario, sin profundizar. Nosotros lo trajimos aquí. Fue una sentencia hasta mal escrita. Grace Grana, la juez más joven, y el juez Eric del Toro. Porque es que Eric Toro, es que son finalmente primero PNP y después jueces. Y ahí me parece que es importante destacar que el Tribunal Supremo tiene un juez, por lo menos, que se atreve a distanciarse de la mayoría del PNP, de la mayoría ideológica, para ir a establecer lo que es el balance de poderes, lo que se supone que hagan los jueces del Tribunal Supremo. Precisamente, ir sin miedo, sin presiones político-partidistas, a manejar los asuntos desde el punto de vista jurídico. Eso es lo más importante, para el bien de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas, todos y todas, para el bien de todas las personas que viven en el país, para el bien de un país democrático, que se supone que el Poder Ejecutivo no intervenga en el Poder Judicial. Por eso es tan importante todas las miradas que yo quiero, que nosotros hemos insistido en que hay que darle a de qué manera los jueces pedían un aumento salarial, de qué manera se vincularon con el legislativo para ese aumento salarial. Porque no estamos hablando de un poder que decide lo sencillo, decide lo fundamental de la vida política, económica y social de este país, el Poder Judicial. Interpreta todo lo que hace el legislativo y todo lo que hace el ejecutivo. Estamos hablando a veces hasta de la libertad de la gente. Y eso no debería admitir intervención alguna. Y no olvidemos que en ese sentido, quien está velando por la intervención total y quitarle el poder que tiene la jueza presidenta hoy, se llama Tomás Rivera Schatz. Y lo hace desde el caso de el secretario de Hacienda, con la pelea que tiene con la gobernadora. Lo hace desde todo aquello que tiene que ver con aumentarle el tiempo que tienen los fiscales, como aprobaron la ley y la gobernadora la firmó. El término que tienen ahora de 12 va a durar 16 años. De la intervención que tiene Tomás Rivera Schatz en todas las agencias de gobierno y en el Poder Judicial. De eso es lo que estamos hablando. Entonces llegamos al último tema, que es la Universidad de Puerto Rico. Y fíjense qué interesante como último tema, donde tienen que haber aprendido algo algunos de los jueces que están en el Supremo, que tienen conocimiento y deciden según su conocimiento y según la jurisprudencia. Por eso la universidad es tan importante, para que el país entienda que hay que defenderla de todo lo que tiene que ver la intervención indebida del Ejecutivo y del Legislativo. Tenemos por lo menos 3 semanas de ver cómo Ricardo Dalmau Santana hizo exactamente lo que le pidió Jennifer González con relación a la Junta. Sentar allí a una muchacha de mandado del partido, como Vanessa Santo Domingo, pedirle la renuncia a 5 de los rectores que no estaban haciendo, que son universitarios primero y después PNP, no estaban haciendo lo que el partido decía. Y votaron a los 5 y Ricardo Dalmau se prestó. Y Ricardo Dalmau se presta para decir que el presupuesto es el mismo presupuesto del 2021. Y no atiende lo que debería ser atender las deficiencias del presupuesto para mantener viva la universidad. Todavía no sabemos si las críticas que recibió
en esa última reunión de junta de Julio Cabral Corrada, nos pone a una persona que va a apoyar la universidad o va a apoyar la venta de recintos o la venta de edificios, etc. Lo que sí sabemos en ese contexto es que la presidenta Sayira Jordán habló en una reunión con una organización sin fines de lucro de vender activos de la universidad. Y los activos de la universidad son nada más y nada menos que las estructuras y las propiedades de la universidad. Así que ustedes no duden que el recinto de Utuado está en venta. Que todo lo que plantea Sayira Jordán en sus entrevistas con, por ejemplo, Federico Estuve, sea precisamente preparar el camino para que Sayira Jordán se convierta en la que cree carreras cortas en la Universidad de Puerto Rico, en la Universidad del Estado, la principal universidad del Estado, para llenarle la satisfacción y satisfacer a Federico Estuve. Ese intento de hacer más negocios creando más hoteles y más espacios para ricos y viviendas de lujo y que hayan esclavos que mantengan esa hacienda. Pero la Universidad de Puerto Rico es mucha gente. La Universidad de Puerto Rico es el recinto de Río Piedras, son 11 recintos. Son estudiantes de una diversidad enorme. Y en esa diversidad me parece bien interesante que hoy haya una conferencia de prensa a las 10:30 de la mañana que se va a dar en Mayagüez, no en Río Piedras, en Mayagüez. Porque Mayagüez hoy es el que ha demostrado desde las comunidades universitarias, sobre todo los estudiantes, que está más vigente en la lucha estudiantil y en la lucha por preservar lo que es la Universidad de Puerto Rico. ¿Que necesita reformas? Claro. Yo estoy clarísima. ¿Que esas comunidades tienen también que ajustarse? Clarísima. Pero no con los recortes draconianos que quiere hacer la Junta de Control Fiscal, apoyado por Ricardo Dalmau Santana y Sayira Jordán Conde. No a ese nivel. Porque la universidad tiene una misión y la universidad sirve al plan, si es que tienen un plan de desarrollo económico para Puerto Rico. Porque de ahí sale el conocimiento, de ahí salen las patentes, de ahí sale la participación mundial que hemos tenido y la presencia mundial que hemos tenido, no solamente en ingenierías y desarrollo desde el recinto universitario de Mayagüez, desde la ciencia propiamente. De ahí sale. Pero Sayira Jordán y Miguel Muñoz están apostando a que ellos van a tener mano dura. Pues yo le tengo malas noticias. Esa conferencia de prensa me dicen que va a ser una conferencia de prensa para decirle a los periodistas, miren, nosotros vamos a estar aquí, vamos a defender la universidad y la vamos a defender a base de esto. Y esto es escalonado, como siempre ha sido. Los estudiantes nunca se tiran a una huelga full. Los estudiantes empiezan con los paros. Los estudiantes empiezan con las expresiones de protesta. Y ya Miguel Muñoz le quiere condicionar la Constitución a que no, la Constitución dice que no se hace en la placita, que se hace en una calle. No, Miguel Muñoz, no. Eso no es. La expresión y la libertad de expresión no tiene fecha, ni hora, ni lugar. Es donde la gente quiera. Con sus riesgos. La gente se corre los riesgos. Ya empezaron por ahí. Pues, ¿qué dijeron? Hoy vamos a hablar sobre eso. Y le vamos a decir al país, y esta es la convocatoria, ¿cómo lo vamos a hacer? Y sí, todos queremos estudiar, pero queremos estudiar en una universidad que produzca conocimiento. No de 4 buenos PNP que quieren hacer que nosotros digamos lo que ellos quieran. No. Con libertad y todo. Y vamos a anunciar acciones concertadas en respuesta a la crisis. Hoy a las 10:30 de la mañana en el Portón Barcelona del Recinto Universitario de Mayagüez, en la conferencia, representantes de los distintos sectores
expondrán sus reclamos, explicarán la situación actual y darán detalles sobre su manifestación sistemática en defensa de la UPR programada para la próxima semana. Se ofrecerán comunicados oficiales, rutas, puntos de encuentro, demandas dirigidas a la administración universitaria. Todo el mundo está invitado. Eso es hoy. Y yo les aseguro que esto va a ir escalando. Y si se ponen potrones, la huelga va. Y me decía una amiga que yo quiero muchísimo. Estudiamos juntas toda la vida. Ella ideológicamente es una persona totalmente distinta a mí. Y decía el otro día, y los que quieren estudiar, es que todos quieren estudiar. Amiga, todos. Pero quieren que sea en un ambiente de libertad, no en un ambiente de coacción y de coacción, de represión, no. Y además quieren estudiar en una universidad que le dé posibilidades de futuro, no la barbaridad que están haciendo. Y eso hay que defenderlo en la calle. Ellos están dispuestos. Los que no estén dispuestos se quedan, no hay problema. Cada quien tiene derecho. Pero aquí hay un punto que en este momento es inflexible para los estudiantes de mucha comunidad universitaria de otros sectores, incluidos los profesores y empleados exentos no docentes. Tenemos que defender la universidad porque la quieren cerrar, la quieren destruir. Y me parece que ahí es donde está el asunto. Yo los voy a dejar con el himno de la universidad, que me pareció maravilloso, algo que hicieron ayer. Creo que esto es en el Festival de Claridad. Lo vi en las redes y lo traje, de una de esas agrupaciones que tiene la universidad a nivel musical, que son las tunas, que son maravillosas. Porque me parece que si no salimos por la universidad se nos va la vida. Siempre lo he dicho cada vez que hay una protesta, cada vez que hay algo que los estudiantes reclaman nuestra participación. Me parece que usted no tiene que haber ido a la universidad para reconocer que la universidad le ha dado mucho al pueblo de Puerto Rico, que tiene sus problemas. Estoy totalmente de acuerdo. Estudié allí como estudiante, después como trabajadora y después como profesora. Y créanme que sé los problemas que tiene. Creo que de una vez y por todas tienen que bregar con eso, pero no es cerrarla. Esa no es. Ese no es el antídoto para la crisis que tiene la universidad. Nos fuimos. Gracias por estar. Recuerden, pueden ir a bonitasradio.net siempre y donar allí a través de PayPal, tarjetas de crédito, fundacionperiodismo21.com. Además, pueden enviar cheques o giros postales a nombre de Onda Virtual o de Periodismo 21 al correo general PMB284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Periodismo 21 y Bonita Radio en ATH Móvil. Los dejo con el himno de la universidad. Nos fuimos, nos vemos mañana. Que la pasen bien.